Pascal Beltrán del Río. México Social, con Mario Luis Fuentes. Información sólida siempre, con Pascal Beltrán del Río. El próximo domingo hay elecciones de gobernador en 6 estados del país y sobre ello escribe este día en las páginas de Excelsior nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes. ¿Cómo estás, querido Mario Luis? Muy bien, Pascal, muchas gracias por el espacio. Así es, el próximo 5 de junio habrá elecciones en 6 entidades. Estamos hablando de entidades donde probablemente hay cerca de 20 millones de mexicanos. Entidades tan diversas como puede ser Aguascalientes, donde pues realmente estamos viendo una entidad que solo 3 de cada 10 no son pobres, pero entidades como Oaxaca, en que 1 de cada 10 no es pobre. Entidades muy diversas, pero todas afectadas por el COVID, por los homicidios y por la realidad de un desarrollo que deja a muchísima gente en una situación de desamparo. En todas hay fosas, por decirlo de una manera, en todas hay una violencia brutal. Y por eso ha sido muy paradójico para mí ver estos cierres de campaña, ver estos gritos y estas masas literalmente llevadas a los cierres de campaña, la exuberancia de una política que es más bien fuegos, artificios, kermeses, que propuestas. Yo no logré captar alguna propuesta o una honestidad de decir la enorme problemática y la enorme necesidad de hacer mucho más. Y por eso es muy preocupante. Quien llegue a ser gobernador, gobernadora, presidente municipal, diputado, los representantes tienen un enorme desafío, porque también es cierto que a 4 años de la administración federal, los saldos en cada una de las entidades son muy, digamos, criticables. Hay mucho por hacer. Y en ese sentido, lo que pongo en tensión en ese artículo de hoy es dar cuenta que estas elecciones se juegan mucho más que simplemente si llega la alianza o no alianza, si llega alguien con una sigla y nos dicen que no es de esa sigla, sino simplemente un cambio de oportunidad, del último momento un cambio de caballo a la mitad de la carrera de ellos, los candidatos. Eso es intrascendente, es probablemente el vaciamiento de la política. Entonces lo que pongo en el texto es, estamos hablando de 20 millones de mexicanos que van a elegir o van a ser gobernados más bien por un grupo o por un equipo que cuando llegue el próximo lunes, el próximo domingo, tiene unos cuantos días para pensar realmente qué van a hacer para gobernar y enfrentar los graves problemas de sus entidades. De eso es el artículo del día de hoy en Excelsior, Pascal. ¿Qué es lo que está en juego más allá de las siglas, en tu opinión, en estos estados que, como dices, son muy, muy diversos en cuanto a su desarrollo? Mira, lo que está en juego literalmente es justicia y seguridad, la enorme realidad de que en todos ellos hay fosas, hay desapariciones, hay extorsión. Lo que está en juego es que son economías tan diversas como Aguascalientes, que tiene cierto crecimiento, o Oaxaca, que es digamos, la antítesis del crecimiento, donde toda la población no tiene ciudad formal. Está realmente construir un programa de desarrollo que permita a estas entidades los próximos 6 años salir de este estancamiento económico y este estancamiento que, en otras palabras, significa mucha enfermedad, mucha muerte. O sea, la realidad es que en esas entidades los sistemas de salud están rebasados. La realidad es que en esas entidades hay graves problemas de agua. El calor está literalmente destruyendo muchas capacidades productivas. Está en juego literalmente el construir una propuesta rápidamente y poder apoyarse en lo que puedan con el gobierno federal, que a mi juicio sus programas a 4 años dan cuenta que requieren una profunda revisión. Entonces, es mucho más que la elección, es la realidad del bienestar de 20 millones de mexicanos en estas entidades. Comentaba yo hace unos días en la columna que afortunadamente en este país pues tenemos la posibilidad de elegir libremente a nuestros gobernantes, y creo que la mejor muestra de eso es la cantidad de alternancia que ha habido, sobre todo en estas elecciones de gobernador. Hay estados donde elección tras elección pues hay un cambio de partido en el poder, y yo creo que eso es muy afortunado. Lo desafortunado, querido Mario Luis, es que parece que ningún partido acaba por solucionar los problemas de la sociedad.
Así es, pero bueno, déjame tomar el primer punto que es muy importante. No hay duda que hay un malestar con nuestra democracia, pero es un malestar o una exigencia democrática. Hay malestar en democracia con los resultados de la democracia. Ujú. Y en ese sentido, por eso el electorado pues cambia sexenio tras sexenio buscando una propuesta que sea mejor que la que se acaba de ir o menos mala, deja ponerlo así, porque a veces estamos hablando de esas alternativas. Y por eso creo que lo más importante es defender la situación democrática, que puede haber una elección, no es menor, una elección en 6 entidades que puede ser, digamos, organizada, articulada, habla de que tenemos bases para realmente reconstruir el país. Creo que ese es el mejor mensaje que nos dan estas 6 elecciones y las del próximo año. Mientras tengamos el proceso democrático electoral, tenemos posibilidades de corregir y salir adelante. Y creo que no lo podemos minimizar, como bien lo dices tú ahorita. No, 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 yo creo que es algo importantísimo que hay que defender y bueno, pues ya le toca a los partidos que contienden, pues ser serios, ¿no? Y realmente buscar el cargo cuando se tiene el proyecto y la voluntad de resolver los problemas, de atender las demandas de la gente y no nada más para, pues, avanzar en posiciones y en poder, ¿no? Y creo que ahí es una reflexión que es necesaria hacer. Cuando la gente hace política y participa en las elecciones, también hay una pedagogía de la democracia. ¿Qué se entiende por hacer política? Por eso, Ujú. los candidatos debieron ser mucho más responsables en términos de señalamientos, en términos de estridencias, porque lo que se trata en el proceso electoral no solo es de elegir, sino de generar una educación democrática que nos vuelva a dar confianza que la política electoral, la política en el sentido más amplio de la palabra, Sí. vale la pena y hay que seguirla haciendo. Lo que no podemos es renunciar al proceso electoral político, pero ahí los candidatos, los partidos tienen una gran responsabilidad. Es muy, muy criticable que dentro del proceso electoral se muestren realmente las bajezas, las limitaciones éticas, morales de muchos liderazgos nacionales, como han sido planteados en los últimos días. Lastima mucho a la democracia, más allá de lastimar el poco prestigio personal que puedan tener. Gracias, Mario Luis. Ahí está tu artículo, Lo que se juega el 5 de junio en las páginas de Excelsior. Se lo recomendamos a toda nuestra audiencia. Gracias. Pascal, yo soy el que te agradezco a ti y a tu equipo. Muchas gracias, buena semana. Gracias, Nos vemos la igualmente. próxima. Hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos.